¿qué imágenes tenemos de nuestro Señor Jesucristo? ¿Se ha preguntado usted qué imagen tiene en su mente y en su corazón? Si es una imagen de cuando usted era niño, que iba a su casa o a la casa de la abuela y veía usted imágenes. Siempre hay imágenes en nuestra mente de nuestro Señor Jesucristo. Soy Orbe de Fuentes y esto es Verdades Sencillas. Vamos a desarrollar este tema sobre las imágenes que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Es posible que usted diga, yo tengo la imagen de Jesús como ese pastor que tiene entre sus brazos la oveja, o tengo la imagen de ese Jesús que está con sus 12 discípulos en la Santa Cena. Tengo la imagen grabada en mi cabeza de ese Jesús que está rodeado de niños y que Él está cargando un niño y alguien más dirá, no, mi imagen es sobre ese Jesús santo que está con una corona brillante en su cabeza. ¿Qué imagen tenemos de Jesús de Nazaret, de Jesucristo, de Cristo en nuestra mente? Vamos a aprender el día de hoy, vamos a conocer juntos un poco sobre en qué está fundamentada nuestra fe. La vez anterior, el episodio anterior, estuvimos hablando sobre que Jesús fue engendrado de manera maravillosa y eso significa que su encarnación fue extraordinaria. Vamos a ver hoy sobre la vida sin pecado de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué creemos que es sin pecado? La vida sin pecado de nuestro Señor Jesucristo es extraordinaria y lo vamos a ver por dos razones. La primera es que Jesús fue 100% hombre. Si aprendimos que nació de la Virgen María, de una virgen, fue engendrada por el Espíritu Santo, eso significa que no tiene el pecado genealógico de Adán, que fue el transgresor que por medio de él entró el pecado al mundo, sino que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces no hubo pecado en él, aunque fue 100% hombre, nació de una mujer, pero sin pecado, pero sí fue 100% hombre. Entonces vamos a ver algunas evidencias que muestran a Jesús como humano. ¿Por qué creemos que Jesús fue un humano? Porque alguien dirá, no, su cuerpo fue inmaterial o etéreo. Pues no, su cuerpo fue 100% como el suyo y como el mío en el sentido de ser humano. Fíjese algunas actividades que Jesús hizo que lo demuestran que fue humano. Él padeció hambre, tuvo hambre, o sea, no pasó meses, años sin comer porque su cuerpo era humano. Sí, él ayunó, pero después de eso, él tuvo que alimentarse después de su ayuno. Padeció entonces hambre, tuvo sed, tuvo necesidad de tomar agua, así como usted y yo tenemos una jornada laboral larga, pues tenemos sed al final del día o a media mañana, entonces necesitamos un vaso de agua. Tuvo cansancio, caminó y se cansó. También tuvo sueño, tuvo necesidad de ir y descansar, de reposar. Tuvo miedo también. Sufrimientos físicos también los tuvo, pero el sufrimiento más grande de Jesús fue su muerte en la cruz del Calvario, como un hombre
Él sufrió esas abofetadas, esas injurias, que le gritaran cosas en su cara, que lo latigaran. Claro que su cuerpo humano tuvo ese sufrimiento. También vemos que Él tuvo emociones. Así como usted y yo tenemos emociones, necesidades de comer, dormir, tomar agua, tomar alimentos, Él también tuvo emociones como usted y yo, que nos enojamos o amamos o sentimos algo en nuestro cuerpo que nos refleja una emoción. Así las tuvo Jesús. Él tuvo amor. ¿Se recuerda cuando Lázaro murió? Él lloró. ¿Por qué? Porque amaba a Marta y a María y a Lázaro. También tuvo ira, se enojó. ¿Y por qué fue esa ira? Porque su casa, el templo, la habían convertido con casa de ladrones. Entonces Él purifica el templo, tira las mesas, etc. Y Él ahí se enojó, tuvo ira. También Jesús sintió compasión. Esa emoción que usted y yo sentimos cuando vemos a alguien necesitado, así lo tuvo Jesús cuando vio a las multitudes desamparadas. También Jesús se sorprendió, ese factor sorpresa. Cuando usted se sorprende por algo que ve de manera extraordinaria, Jesús sanó a ese siervo del centurión y ahí Jesús se maravilló por la fe que tenía ese centurión. También tuvo tristeza. Claro que tuvo tristeza cuando fue a orar en el Getsemaní y Él sabía lo que le esperaba. Él sabía todo ese sufrimiento que iba a tener en la cruz o previo a la cruz, y por eso le dice al Padre: pasa de mí esta copa. Y dice la Biblia que su sudor eran como gotas de sangre, porque su cuerpo humano sabía lo que se esperaba, porque como es Dios, Él sabía a qué había venido. Y era a tener una muerte que los únicos que la tenían en aquel entonces eran los más malos y malvados de la época. Él vino a sufrir en esa cruz y a dar su vida por usted y por mí. Y nos dio ese regalo maravilloso de la salvación. Jesús fue 100% hombre. Jesús también posee esos elementos integrales que lo hacen ser humano. Él tuvo cuerpo. Ese cuerpo humano, cuando Él estaba con sus discípulos en la cena, les dijo, partió el pan y les dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Mi cuerpo humano va a ser sacrificado en la cruz del Calvario. Tuvo alma. Él dice en Mateo 26:38, entonces Jesús les dijo a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mi alma está muy triste. Tuvo alma. Espíritu, dice Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, cuando estaba clavado en la cruz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Posee esos elementos integrales de cuerpo, alma y espíritu. Entonces es 100% hombre. Y tenía que ser hombre porque como tenía que morir en la cruz para hacer ese sacrificio perfecto, Él tenía que ser sacrificado en esa cruz para darnos perdón, para darnos esa redención. Pero Jesús es Dios, Jesús es 100% Dios a la vez. Entonces, ¿qué hubiera pasado si solo muere un hombre?
Tristemente, todos los días en los noticieros nosotros vemos que mueren personas, pero es indiferente. Usted ha oído la muerte de los grandes líderes que han fundado religiones, se vuelve indiferente. Pero la muerte del Señor Jesucristo no. ¿Por qué? Porque Él cambió la historia de la humanidad. A ese Jesús que nosotros servimos, Él dividió la historia. Por eso se habla de un antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Ese hombre tuvo el poder de dividir la humanidad, la historia de la humanidad, y de Él se habla hasta el día de hoy. Después de Cristo, en el año 325 después de Cristo. Estamos en el año 2023 después de Cristo. Entonces, Él fue 100% Dios. ¿Y por qué fue 100% Dios? La Biblia habla en muchas partes de por qué es Dios, de la deidad de Jesucristo. Pero vamos a ver unas pocas, solamente se las voy a mencionar, enlistar. Y dice que Jesús fue omnipotente. Todo lo podía hacer, y lo encontramos en Apocalipsis capítulo 1, versículos 7 y 8. También Jesús fue omnisciente, o sea, todo lo sabe. En Juan 4:29 nos lo dice. También Jesús fue omnipresente, está en todas partes. También Jesús es inmutable. Hechos 1:10, no cambia, es eterno, no tiene ni principio ni fin. Por eso Jesús, siendo Dios, sabía lo que había en el corazón de las personas. Antes de que hablaran, Él sabía lo que estaban meditando. Jesús es Dios. Jesús tiene derechos que solo le pertenecen a Dios. Por eso Jesús se enfrentó a los religiosos de su tiempo, porque Jesús decía que podía perdonar pecados. Dice Marcos 2:5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Tenía Jesús autoridad para perdonar pecados. También Jesús recibe adoración. Se recuerda cuando María y José estaban en el pesebre que Jesús había nacido y llegan los magos. Mateo 2:11 dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Recibe adoración. Ningún otro humano ha querido ser adorado, más sus discípulos, lo encontramos en Hechos. No puedes adorarme. No, porque el humano no puede recibir adoración, pero Jesús, 100% hombre, 100% Dios, sí recibió adoración. Es creador y sustentador. Dice Juan 1:3, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Verbo se hizo carne, Jesús, Dios, se humanizó y habitó entre nosotros. Da nuevos mandamientos. El único que puede decir, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado, dice Juan 15, del versículo 12 al 14, hablando con sus discípulos. Este es mi mandamiento. Entonces, queridos amigos y hermanos, Jesús es verdaderamente Dios y hombre, 100%. Pero tiene dos naturalezas que están unidas en una sola persona. Cristo es una persona divino-humana y no una naturaleza divino-humana.
Las dos naturalezas están unidas en Cristo sin perder su identidad. En ese sentido, no se mezclan ni se confunden. Es decir, que los atributos como ser humano son atribuidos a Jesús, 100% hombre, y los atributos como Dios son atribuidos a Jesús, 100% Dios, pero esos atributos que le pertenecen a ambas naturalezas son atribuidas a una sola persona, pero los atributos de ser hombre no se le atribuyen a Dios, ni los atributos de Dios al hombre. ¿Por qué? Porque no se mezclan ni se confunden los atributos de ser hombre o de ser 100% Dios, que dejó su trono y vino a este mundo a habitar entre nosotros, bajó dejando su trono y gloria y vino porque nos ama tanto Dios, que envió a su único Hijo a morir en la cruz para que todo, absolutamente todo ser humano que quiera creer en Él sea salvo. La salvación es para todos, pero se hace efectiva solamente para el que quiere entregarle su vida a Jesucristo. Por lo tanto, no todos van a ser salvos. Únicamente los que deciden entregarle su vida a Cristo, recibir el favor de la gracia de Dios, esa gracia que es ese favor inmerecido, no lo merecemos, pero Él nos lo da de manera gratis, gratis. Cuando a usted le dan un regalo, pues solo que sea prepotente, usted va a decir, no, no lo quiero, no me gusta, déjalo ahí, tirado. No, todos somos amables y recibimos los regalos que nos dan con amabilidad, con alegría, con gozo. Pero hay muchas personas que rechazan el regalo de Jesús en la cruz del Calvario. La naturaleza humana de Cristo posee características únicas. No tiene padre humano. No posee una naturaleza pecaminosa porque no fue engendrado por ser humano, fue engendrado por el Espíritu Santo. Aunque estos elementos son completamente del ser humano, porque de ahí nadie puede decir no peco, no he pecado. Todos, absolutamente todos somos pecadores. Y si alguien dice que no ha pecado, hacemos a Dios mentiroso, porque todos pecamos. Que a mí el saber que tengo a un Dios que envió a su único Hijo a la tierra y que fue 100% hombre y 100% Dios, dos naturalezas, una sola persona, y que ese hombre murió en la cruz del Calvario para dar su vida por mí. Que a mí, ¿qué me hace tener esa imagen de Jesús clavado en la cruz del Calvario? ¿Qué pienso yo de eso? Del por qué murió Cristo, del para qué. ¿Cuál es el propósito de que Él haya muerto en la cruz? Aunque sabemos que el sacrificio de Cristo fue morir en la cruz, pero nuestra mayor recompensa es de que Él no quedó en la tumba. Él resucitó. Entonces nuestra fe no es en vano, porque no predicamos y no enseñamos y no seguimos y no vivimos la fe de alguien que murió y quedó ahí, como han quedado muchísimos otros líderes en las tumbas. No, al que nosotros seguimos y servimos resucitó al tercer día. ¡Qué maravilloso! Entonces, el propósito de Dios al enviar a su único Hijo a morir en esa cruz tiene algo que mostrarme a mí como seguidora de Él. Uno es revelar al Padre. Jesús vino
y dio un ejemplo, una exégesis, dice en Juan 1:18, que vino a habitar y a ese Dios invisible lo hizo visible entre los seres humanos. ¿Por qué? Porque Jesús lo ha dado a conocer. El hecho de que Jesús viniera a la tierra dio a conocer al Padre. Es decir, uno de los propósitos de su encarnación es revelarnos al Padre, al Dios no conocido, al Dios desconocido, y nos vino a mostrar ese amor inagotable, ese amor que nadie puede entender, de dar su vida por nosotros los pecadores. También vino para cumplir con las promesas divinas. Él había prometido que así como el pecado entró por un hombre, Adán, así va a venir la salvación por otro hombre, allá en Génesis 3:15. Que la simiente de la mujer le iba a herir el calcañar, pero iba a ser vencida la serpiente, el diablo. Satanás fue vencido en la cruz del Calvario, cuando Jesús murió y resucitó. Entonces, la simiente de la mujer le dio salvación a este mundo. Entonces, el propósito de Jesús es cumplir esas promesas que Él había dado allá en Isaías 9:6, 7:14 o en Miqueas 5:2, para ofrecer sacrificio perfecto por el pecado. Él vino a ofrecer ese sacrificio perfecto. Antes, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento tenía que ofrecer sacrificio de un animal para recibir el perdón de sus pecados, y solamente se cubría el pecado. Pero Jesús vino a hacer un sacrificio perfecto, de tal manera como sumo sacerdote, que nuestros pecados son borrados y echados al fondo del mar. Pero el pecado para salvación, si lo hemos recibido y hemos recibido la redención, no podemos ser condenados. Es una redención, un rescate para siempre. Hemos recibido el perdón de pecado y nosotros vamos a ser salvos porque Dios nos perdonó y nos limpió de toda maldad. Para ser nuestro maestro, también nuestro modelo, en todo sentido. Él es modelo de maestro de liderazgo, de todo lo que nosotros querramos. Encontramos en Jesús principios que los podemos aplicar al diario vivir. Y en los últimos años hemos oído muchísimo sobre el modelo de Jesús para liderazgo, el modelo de Jesús como maestro, y así encontramos en Jesús principios que nos ayudan en todo lo que hacemos. Nuestro modelo para destruir las obras del diablo. O sea, con la muerte de Jesús y su resurrección, todas las obras del diablo se han destruido. Pero nosotros, ahora que somos hijos, herederos de Dios, nosotros ya no tenemos que seguir obedeciendo al pecado. Ya no estamos ni bajo la ley, ni nos debe dominar el pecado, porque Jesús vino a destruirlo. Y nuestro amo, Jesús, Dios, la segunda persona de la Trinidad, es nuestro Salvador y es nuestro amo y Señor, y a Él debemos de obedecerle. Para identificarse con la humanidad, a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, a través de venir a este mundo, Él se identifica con nosotros. Por eso nosotros leímos antes
que Él tuvo sed, tuvo hambre, tuvo emociones. Él se identifica con nosotros, fue tentado, pero no cometió pecado. A Él lo insultaron, pero a pesar de los insultos, Él dijo en la cruz del Calvario antes de morir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tengamos en nuestra vida ese amor de perdonar a todos los que nos ofenden, a todos los que nos hacen daño. Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Dos naturalezas, una sola persona. Esa es la imagen que tenemos que tener en nuestra mente, en nuestro corazón. Él nos ama, Él nos entiende, Él nos perdona. Que Dios nos ayude para que cada día seamos esos hijos de Él, que reflejamos la identidad de que somos cristianos. Bendiciones, lo espero en el siguiente episodio. Esto es CNI Guatemala y Verdades Sencillas. Puede escribirnos o puede llamarnos. Ahí aparecen nuestros números para que usted se comunique con nosotros. Queremos conocer de usted. Un saludo especial a todos los radio oyentes, radio escuchas que están con nosotros en este segmento. Soy su amiga Orbe de Fuentes y nos vemos o escuchamos en la próxima. Bendiciones.